¿Alguna vez te has parado a pensar si estás tratando tu rosario como un objeto sencillo? Hoy os invito a reflexionar profundamente sobre esta cuestión. Imagina a alguien que lleva su rosario en el bolsillo, pero nunca recuerda rezar. Para muchos, el rosario puede convertirse en un símbolo o incluso en un amuleto, pero está lejos de ser solo eso. Yo, siervo de Dios llamado a hablar sobre la verdadera esencia de nuestra fe, soy consciente de la urgencia de enfatizar que el rosario es una invitación a una conversación sincera y diaria con el Creador. Y si vosotros, que me escucháis, estáis en esta situación de desviación, quiero que sepáis, esto es una advertencia de Dios para vosotros. Cuando miro a mi alrededor, veo a un gran número de personas, muchos hermanos y hermanas en Cristo, que se han desviado de la esencia de lo que realmente significa usar el rosario. Y es triste imaginar que, en lugar de usarlo como herramienta para la oración y la intimidad, muchos solo lo tienen como accesorio o incluso mera decoración. El rosario no es solo un cordón de cuentas, es un medio poderoso que Dios nos ha dado para conectar con Él a través de la oración. Cada cuenta es una oportunidad para acercarse a Él, buscar su rostro, su consuelo y su dirección. Si sigues así, este es el camino de la pérdida de intimidad con Dios. No seas solo portador del rosario, sé un verdadero adorador que conoce su significado. A veces, nos dejamos llevar por la superficialidad de la vida. Las vidas diarias agitadas, las preocupaciones y las distracciones pueden desviarnos del camino más importante, nuestro camino espiritual. Es fácil dejar que el rosario se convierta en otro elemento en nuestra lista diaria de tareas, algo que simplemente tomamos pero no practicamos. No podemos tratar esta práctica sagrada como una mera formalidad. Necesitamos entender qué está en juego. Recordad lo que está escrito en Filipenses 4, 6, 7. No os preocupéis por nada, sino en todo, por oración y súplica y con acción de gracias. Presentad vuestras peticiones a Dios. ¿Qué significa esto? Que en todo momento nuestra respuesta debe ser la oración. Y el rosario debería estar ahí como guía, pero no solo olvidado en nuestros bolsillos, ganando fama solo por su apariencia o tradición. Él es una clave, un vínculo directo con su amor y su misericordia. Cuando miramos cada cuenta con la intención de orar, reconocemos la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros, y por tanto, abrimos nuestras vidas para que Él entre en ellas, nos purifique y nos transforme. Si te encuentras en este camino de ignorar el valor del rosario, debes saber que no estás solo. Muchos están en esta lucha. La superficie puede parecer tranquila, pero por dentro hay luchas espirituales y un distanciamiento de Dios, que es el corazón de nuestra fe. ¿Te das cuenta de la urgencia de esto? No podemos llegar a un acuerdo. Dios quiere más que acciones externas. Anhela una relación íntima y verdadera. ¿Cuántas promesas se han cumplido en tu vida? ¿Cuántas veces has buscado fervientemente y has recibido alineación y paz? Es hora de replantearse. ¿Estás cultivando este espacio de comunión o permitiendo que se asfixie con distracciones? Cada cuenta de tu rosario es una invitación a rezar, a reflexionar, a acercarse al Padre. Así que, pregúntate, ¿cómo has tratado tu rosario? ¿Lo ves como un símbolo de tu fe o como un simple accesorio? Es esencial que entendamos que nuestra relación con Dios no puede reducirse a un objeto, sino que debe basarse en un profundo deseo de conocerle cada vez más, de ser moldeados a su imagen y de ser sus luces en este mundo. Que esta mañana, cada uno de nosotros decida no solo llevar el rosario, sino usarlo como herramienta de poder espiritual, un acceso constante a la presencia del Padre, porque eso es lo que Dios desea para nosotros, la intimidad. ¿Qué hay detrás de esta superficialidad que mencioné? Necesitamos profundizar en las raíces de nuestro comportamiento y notar qué nos ha alejado de la verdadera esencia de la oración y del uso del rosario. La superficialidad en nuestra vida espiritual suele estar vinculada a una combinación de pecado, distracciones excesivas y falta de alerta. A veces estamos tan inmersos en las preocupaciones diarias que olvidamos que nuestra relación con Dios debería ser la prioridad en todo lo que hacemos. Déjame preguntarte, ¿cuántas veces, en medio del ajetreo de la vida cotidiana, te has encontrado ignorando el llamado a la oración? El rosario que llevas se convierte en un mero objeto estético y acabas olvidando el poder que posee. La palabra nos exhorta en Santiago 4:8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Es un llamado, una verdadera invitación, que no puede ser ignorada.
No puedes simplemente quedarte al margen pensando que el rosario servirá como un amuleto que resolverá tus dificultades o traerá paz a tu vida. No, no funciona así. Si no te acercas al Señor, si no buscas su presencia, ¿de qué sirve tener una serie de cuentas en la mano? Algunos, quizá incluso tú, pueden tener una visión distorsionada de la oración y el uso del rosario. Lo que muchos ignoran es que la oración no es un evento aislado, sino un diálogo constante. Mi oración para ti es que comprendas la belleza de acercarte al Señor, entregando tus preocupaciones y alegrías, tus preguntas y ansiedades. El rosario no es un objeto mágico, sino un canal de comunicación. ¿Cuántas veces hemos emprendido un proyecto, empezado un nuevo camino y olvidado empezar con la oración? Es un error que muchos de nosotros ya hemos cometido, descuidar la comunicación con Dios y, por tanto, sofocar nuestra propia vida espiritual. Cuando permitimos que las distracciones de la vida cotidiana nos alejen de la oración, empezamos a perder la conexión con el Padre. ¿Notas esto en tu vida? A veces, el ritmo acelerado de la vida moderna puede hacernos sentir que siempre vamos corriendo por la mañana, el mediodía y la noche, pero sin llegar a ninguna parte. Como resultado, la vida espiritual queda en segundo plano, olvidada y descuidada. ¿Y qué resultado trae esto? Una distancia aún mayor de la presencia de Dios. Hay una sensación de vacío, de falta de propósito. Te conviertes en un barco a la deriva en el océano, sin rumbo, luchando contra las corrientes de la vida. Pero la buena noticia es que no tienes por qué mantenerlo así. El rosario puede y debe ser una herramienta poderosa en tu vida espiritual, pero necesitas dejar atrás estas distracciones y tomar la decisión de profundizar tu relación con Dios. Tienes que elegir centrarte en la verdad de quién es Dios y lo que Él puede hacer en tu vida. Cada cuenta debería ser un aliento. Cada oración debe ser una búsqueda de tu sabiduría y dirección. Ahora, reflexiona un momento. ¿Cuál es tu motivación para usar el rosario? ¿Deseas sinceramente buscar la presencia de Dios o es solo un ritual que repites? Piensa en la relación que te gustaría tener con tu Padre Celestial. Quiere que te acerques a Él, como a un niño que corre a los brazos de su Padre. Dios no quiere que seas un extraño. Anhela una relación profunda y sincera, donde puedas desahogar tus dolores, tus alegrías, tus miedos y tus esperanzas. Las palabras del Salmo 145:18 se aplican aquí. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Aquí es exactamente donde deberías preguntarte, ¿estoy llamando al Señor en verdad? ¿Estoy usando mi rosario como recurso o solo como adorno? La verdad es que Dios desea un corazón roto y arrepentido, una disposición sincera para acudir a Él. Por tanto, el rosario debe ser un símbolo de tu deseo de acercarte a Él, de entablar una relación sincera y verdadera. ¿Qué ocurre entonces si no te das cuenta de la importancia de acercarte a Dios? La Biblia nos ofrece advertencias claras, y debemos estar alerta ante esto. Muchos que se alejan del Señor suelen hacerlo de forma gradual, casi imperceptible. Empiezas a descuidar la oración, a renunciar a las promesas que Dios te ha hecho, y poco a poco tu fe se desvanece. Por esta razón, es fundamental que te tomes un momento para evaluar tu vida espiritual. ¿Qué podría estar impidiéndote buscar verdaderamente la presencia de Dios? Debemos reconocer que la oración debe ser un diálogo constante y no un evento particular que ocurre solo una vez en uno al mirar el rosario. No puedes dejar esta práctica sagrada en segundo plano. Es fundamental recordar que cuando no priorizamos la oración, estamos entregando nuestras almas, nuestras vidas, a la confusión y las mentiras del mundo. Y el enemigo quiere exactamente eso. Quiere que permanezcas distraído, distante de Dios, posponiendo la verdadera comunión. El rosario puede ser tu puente de vuelta a la intimidad con el Señor. Para ello, necesitamos cultivar un corazón que busque más que la apariencia exterior, un corazón que desee profundamente la comunión con el Padre. Al abrir tu corazón a esta transformación, estarás rompiendo las cadenas que te atan a la superficialidad. Cada relato se convertirá en una oportunidad de renovación, un recordatorio de lo que Cristo ha hecho por ti. Así que, antes de continuar con tus actividades a partir de aquí, tómate un descanso, mira tu rosario y pregúntate, ¿qué significa este objeto para mí? ¿Cómo puedo usar esto para acercarme a Dios? Esta introspección puede ser el primer paso para restaurar tu relación con el Señor.
Es una invitación a practicar la oración con un corazón deseoso de conocer más al Señor. A Dios le importa cómo nos acercamos a Él y quiere que busquemos su rostro en todas las cosas. Es hora de derribar estas barreras, de liberarte de la superficialidad y abrazar una relación profunda y transformadora con el Padre. ¿Estás dispuesto a tomar esa decisión? Puede que sea tu momento de empezar de nuevo, de mirar el rosario con nuevos ojos y un corazón nuevo, una invitación diaria a una relación íntima con Dios. Así sea, en el nombre de Jesús. Al hablar sobre la profundidad de la oración y el papel transformador del rosario en nuestras vidas, es vital que consideremos las batallas espirituales que todos enfrentamos. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos a Dios y reconocer que estamos en una lucha constante. La vida cristiana no es un camino fácil, sino un campo de batalla donde nuestra fe se pone a prueba y nuestra dedicación se pone a prueba. Y no debemos olvidar la verdad revelada en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares celestiales. Cada lucha que enfrentamos es una oportunidad para llevar nuestra armadura espiritual, y el rosario es una parte fundamental de esa armadura. Cuando te postras en oración, sosteniendo el rosario, no solo recitas palabras, te estás preparando para la batalla. La oración se convierte en un arma poderosa, un escudo que nos protege de las artimañas del enemigo. Cada Ave María que pronuncias es como una flecha disparada al enemigo, desafiando sus mentiras y proclamando la verdad de Dios. Comprender la importancia de la oración en tu vida diaria es fundamental. No es simplemente una actividad que haces al despertarte o antes de dormir. La oración debe ser un diálogo constante, una conversación que fluya cada momento del día. Consideremos el ejemplo de Jesús. Se retiraba constantemente para rezar y conectar con el Padre. En Lucas 5:16 encontramos la verdad. Pero se retiró a lugares solitarios y oró. Si el Hijo de Dios, que era plenamente Dios y plenamente hombre, entendía la necesidad de conectar con el Padre, ¿cuánto más deberíamos nosotros, seres humanos imperfectos, buscar esta conexión? ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo fácil que es distraerse? El mundo moderno está lleno de distracciones, redes sociales, responsabilidades diarias, obligaciones laborales y, a menudo, incluso preocupaciones por el futuro. El enemigo aprovecha estas distracciones. Quiere que te sientas abrumado y desconectado de la presencia de Dios. La alienación de la oración es lo que quiere el enemigo. Cuando descuidamos nuestra vida de oración, a menudo nos encontramos perdidos en medio de los desafíos y tribulaciones de la vida. Es hora de reflexionar. ¿Estoy permitiendo que las distracciones me alejen de mi verdadera fuente de fuerza? Por eso, os invito a tomar vuestro rosario y reflexionar sobre su uso. Es común ver el rosario como una tradición, pero necesitamos resignarlo en nuestras vidas. Date cuenta de que cada cuenta que tocas es una oportunidad para renovar tu compromiso de estar cerca del Señor. Cada parte del rosario debería recordarte las promesas de Dios sobre tu vida. Cuando usas el rosario para orar, conectas con el propósito mayor que Dios tiene para ti. Esto no es solo un acto de devoción, es una comprensión espiritual profunda, una realización de que tu vida está anclada en la verdad. Cuando clamas a Dios mediante la oración, te conviertes en un intercesor, y la intercesión es fundamental. En 1 Timoteo 2:1, Pablo nos instruye: primero os exhorto a que se hagan depreciaciones y oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando usamos el rosario para orar por las necesidades de los demás, nos convertimos en canales de la gracia de Dios. Imagina entonces la profunda responsabilidad y alegría que tienes en tus manos. Cada petición de oración que surge en tu corazón debe ser presentada a Dios, y el rosario se convierte en la herramienta perfecta para ello. Nunca podemos subestimar el poder de la oración intercesora. El simple acto de recordar a alguien en oración puede tener efectos eternos. Tienes amigos, familia o incluso compañeros de trabajo luchando en sus batallas personales. Permite que el rosario sea una forma no solo de llevar tus luchas a Dios, sino también de clamar por quienes necesitan desesperadamente su amor y su gracia. En Romanos 8:26, Pablo nos da una imagen poderosa del Espíritu Santo, de la misma manera que el Espíritu también ayuda a nuestras debilidades. Porque no sabemos qué pediremos,
pero el propio Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros en cada momento, y cuando intercedes, Él se mueve y obra de maneras que tú no puedes ver. Al hablar de intercesión y oración, es imprescindible reconocer que la respuesta de Dios puede no ser siempre la que esperamos. A veces responde a nuestras oraciones de formas que no entendemos. En algunas situaciones puede haber espera prolongada, pero tu espera no es en vano. En el Salmo 27:14 se nos anima: esperad en el Señor, que tu corazón se anime y fortalezca. Por lo tanto, esperad al Señor. Esta escritura es un recordatorio poderoso de que, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato, Dios está actuando en nuestras vidas de manera impecable. La oración es una expresión de la fe que tenemos en su providencia. Nunca olvides que el rosario puede servir como testimonio de tu devoción no solo a Dios, sino también como símbolo de tu deseo de conectar más profundamente con Él. Cuando miras tu rosario, ¿qué tal recordar los momentos en que Dios intervino en tu vida? ¿Qué tipo de bendiciones has recibido por tu conexión con Él? El rosario no es un mero accesorio o adorno, sino un recordatorio de tu relación con tu Padre Celestial. Sabemos que la vida está llena de dificultades y que las pruebas nos afectan a todos, pero ¿qué puede separarnos del amor de Dios? Ninguna dificultad, ninguna angustia puede borrar la fidelidad del Señor. Debemos recordar que al orar con fe y determinación, no solo nos fortalecemos, sino que también confiamos en que Dios está escuchando y, en última instancia, actuando en nuestras vidas. Mientras continuamos nuestro camino, te invito a reevaluar cómo estás usando tu rosario y, más importante aún, cómo va tu vida de oración. Busquemos juntos una renovación, una revitalización, una nueva perspectiva sobre la oración. Que cada oración a lo largo del día forme parte de un diálogo continuo con Dios, y que el rosario se convierta en un símbolo de nuestra lucha y victoria en Cristo. Que cada uno de nosotros decida vivir una vida de oración ferviente, en la que busquemos constantemente el rostro de Dios, y permitamos que su presencia transforme todo lo que nos rodea. Amén. Cuando hablamos de la profundidad de la oración y el uso del rosario, no podemos ignorar la dimensión de la batalla espiritual que se está desarrollando a nuestro alrededor. Todos nos enfrentamos a enemigos invisibles, fuerzas que nos tientan y buscan alejarnos de la luz y la verdad de Dios. La realidad de la guerra espiritual es un tema recurrente en las Escrituras, y es algo de lo que debemos ser conscientes cada día. En Efesios 6:12 se nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra los ejércitos espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Al reflexionar sobre esto, debemos preguntarnos: ¿cómo nos estamos preparando para esta lucha? La oración, especialmente a través del rosario, es una forma poderosa de equiparnos. Cada cuenta que tocas al orar no es solo una repetición de palabras, sino un acto de declarar la presencia de Dios en tu vida y afirmar tu posición como hijo del Rey. En Romanos 8:37 se nos proclama como algo más que conquistadores. Pero en todas estas cosas somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó. Esto significa que, sin importar la batalla que enfrentes, ya tienes la victoria asegurada en Cristo. El rosario puede servir como un recordatorio constante de esa victoria, una armadura que protege tu mente y tu corazón de las tentaciones y distracciones que intentan distraernos del propósito de Dios. Sin embargo, es esencial que seamos conscientes de que la oración debe ser una práctica constante y deliberada. No podemos permitirnos rezar solo en tiempos de crisis o necesidad. En Lucas 18:1, Jesús nos enseña a orar siempre y a no rendirnos. Cada oración que ofreces, cada Padre Nuestro y cada Ave María que rezas, no solo te conecta con Dios, sino que también te fortalece ante las circunstancias que te rodean. La oración es la línea directa que te conecta con el Creador. Es el medio por el cual buscas renovación y fortaleza. Y mientras te adentras en este tiempo de oración, es fundamental que seas consciente de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por nosotros, como se dice en Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu también ayuda a nuestras debilidades, porque no sabemos qué pediremos, pero el propio Espíritu intercede por nosotros. ¿Alguna vez te has sentido abrumado sin saber cómo rezar? A veces las palabras fallan. Es en este momento cuando debemos confiar en que el Espíritu está actuando en nosotros,
transformando nuestras peticiones, nuestros lamentos y nuestros anhelos en una comunión sincera con Dios. Pero hay otra dimensión de nuestra vida de oración que no podemos ignorar: la intercesión por los demás. A menudo es fácil centrarse en nuestras propias necesidades y luchas, pero el llamado a interceder por quienes nos rodean es una parte vital de la vida cristiana. El rosario nos da la oportunidad de conectar con las necesidades de los demás. Cada cuenta puede ser una oración por un ser querido, un amigo o incluso para quienes no conocemos. En Santiago 5:16 se nos exhorta a confesar nuestros pecados unos a otros y a orar unos por otros, para que podamos ser sanados. No subestimes el poder de la oración intercesora. Dios actúa a través de tus oraciones para cambiar situaciones, sanar corazones y fortalecer vidas. Cuando oramos por los demás, creamos una red espiritual de apoyo. Nunca debemos olvidar que no estamos solos en este camino. La palabra nos enseña que somos el cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros tiene un papel vital que desempeñar. Al unir nuestras voces en oración e intercesión, formamos parte del gran plan de Dios, colaborando con Él para traer paz y sanación a un mundo necesitado. Además, la oración puede y debe ser también un medio de transformación personal. Mientras usas el rosario, permite que Dios penetre en tu corazón. No solo quiere escuchar tus súplicas, sino también moldear tu carácter. La oración es una oportunidad para alinearnos con la voluntad de Dios, para comprometernos con su obra en nosotros y a través de nosotros. En 2 Corintios 5:17 encontramos la afirmación que nos dice que, si hay alguien en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han desaparecido. He aquí, todo se ha vuelto nuevo. Esta renovación que Jesús promete no es solo un cambio superficial, es una transformación radical que ocurre cuando nos comprometemos a vivir en comunión con Él. Así que, al recoger tu rosario y empezar a rezar, permite que tu corazón clame por esta transformación. Pregúntale a Dios: ¿cómo puedo ser más como Cristo? ¿Qué hay que cambiar en mí? Que cada oración esté un paso más cerca de convertirte en la persona que Dios te ha llamado a ser, y que este día de oración no sea una obligación, sino una alegría. Que veas el rosario no solo como un objeto, sino como una extensión de tu deseo de acercarte al Padre. Además, al comprometernos a orar e interceder, debemos ser conscientes de que surgirá resistencia. El propio Jesús nos advirtió que habría tribulaciones, pero también nos prometió que, al final, tendríamos paz en Él. En Juan 16:33 dice: «En el mundo tendréis tribulación, pero alegraos, yo he vencido al mundo». En nuestro camino nos encontraremos con desafíos, pero nunca debemos perder la esperanza. El rosario debería ser un símbolo de nuestra fe inquebrantable, un recordatorio de que tenemos acceso directo al Dios, que puede hacer todas las cosas. Por último, al cerrar esta manzana, quiero animarte a que reavives tu práctica de oración. Considera cómo el rosario puede ayudarte a conectar más profundamente con Dios. No dejes que el desgaste diario te aleje del Señor. Haz de tu tiempo de oración un momento sagrado, un encuentro genuino con el Creador. Celebra las victorias y llama a las transformaciones, sin perder nunca de vista que la oración es el arma más poderosa que tenemos en este mundo de oscuridad. Que el rosario sirva como una herramienta poderosa en tus manos. Permite que cada oración te acerque más a Dios y que tu fe se renueve cada día. Que encuentres no solo esperanza, sino también la certeza de que todos estamos juntos en este camino, buscando continuamente la luz y la verdad de aquel que nos salvó. En el nombre de Jesús, amén. Al avanzar hacia el siguiente paso en nuestro camino espiritual, quiero que reflexiones sobre el impacto transformador de la oración en tu vida. El acto de rezar no es simplemente un ritual o una obligación religiosa. Es un diálogo profundo e íntimo con Dios, que nos permite entrar en su presencia y experimentar su amor de una manera sin igual. Y este tema nos lleva al corazón de nuestra fe, la conexión con lo divino. En Hebreos 4:16 se nos anima a venir con valentía al trono de la gracia, para que podamos obtener misericordia y encontrar gracia que ayude en tiempos de necesidad. Estas palabras son fundamentales porque nos recuerdan que la oración nos da acceso al propio trono del Creador. Cada vez que nos arrodillamos y recogemos nuestro rosario, no solo recitamos palabras, sino que presentamos nuestras vidas, nuestras luchas, nuestras alegrías y nuestras ansiedades ante el omnisciente y omnisciente.
Nos invita a acercarnos a Él, tal y como somos, llenos de esperanza o quizás cansados y rotos. Cuando miramos la historia de la oración en las Escrituras, no podemos evitar recordar a hombres y mujeres que, mediante sus genuinas intercesiones, cambiaron el curso de la historia. Piensa en Moisés, por ejemplo. No solo rezó, sino que intercedió por el pueblo de Israel en un momento en que estaban a punto de ser destruidos por sus transgresiones. La conciencia de su papel como intercesor y su compromiso con el diálogo con Dios cambiaron el destino de toda una nación. ¿Y cómo podemos olvidar a Ana, la madre de Samuel, que con lágrimas y fervor clamó al Señor por un hijo? Su oración no solo fue escuchada, sino que también dio origen a uno de los mayores profetas de Israel. Estas historias nos enseñan que la oración posee un poder sobrenatural. No se trata solo de pedir o interceder, sino de entrar en una relación viva con Dios, donde Él forma nuestros corazones y nos da el valor para actuar. Así que, al usar tu rosario, recuerda que toda oración puede ser una semilla plantada para un futuro glorioso, un testimonio del poder de Dios en acción. Ten la confianza de que tus súplicas son escuchadas y tienen el potencial de traer vida y transformación a quienes te rodean. Sin embargo, hay aspectos de la oración que también requieren nuestra disciplina y compromiso. La vida está llena de distracciones y a menudo nos resulta difícil mantener una rutina constante de oración. Y aquí está la clave. Debemos comprometernos a establecer un lugar y un momento específicos para nuestra conversación con Dios. En Mateo 6:6, Jesús nos instruye a entrar en nuestra habitación, cerrar la puerta y orar al Padre en secreto. Este espacio sagrado, donde encontramos tranquilidad, puede convertirse en un lugar de revelación e intimidad. El rosario puede ser una herramienta que nos ayuda a mantenernos enfocados en este tiempo con Dios. Muchos de nosotros podemos ver el rosario como algo que usamos solo en momentos específicos, durante la misa, en un retiro o en momentos de necesidad. Pero, ¿qué tal si hacemos de esta práctica una parte diaria de nuestras vidas? Con cada cuenta que tocamos, recordemos la presencia de Dios en nuestra vida diaria. El uso regular del rosario debería ser un acto de devoción que nos acerque a Él, no como un ritual repetitivo, sino como un verdadero encuentro que nos enriquece. Y a medida que desarrollas esta práctica diaria de oración, quiero que también recuerdes la importancia de escuchar. A veces estamos tan obsesionados con hablar que olvidamos escuchar. En Primera Reyes 19:11-12 encontramos a Dios hablándose a Elías, no a través de un viento fuerte ni de un terremoto, sino mediante un susurro suave. Necesitamos abrir nuestros corazones y mentes a lo que Dios está diciendo. Que cada oración a lo largo del día, cada sueño alrededor del rosario, nos lleve a momentos de silencio en los que podamos oír tu voz. Quiere hablar contigo, guiarte, consolarte y cargar con tus preocupaciones. Además, también debemos cultivar un espíritu de gratitud en nuestra oración. Es fácil obsesionarse con lo que nos falta o con las dificultades que enfrentamos. Demasiadas veces procrastinamos nuestra oración y nos dejamos llevar por nuestras aflicciones. Pero, siguiendo el ejemplo de la carta de Pablo a Filipenses 4:6-7, se nos exhorta a no preocuparnos por nada, sino en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, hagamos conocidas nuestras peticiones a Dios. Este es un recordatorio poderoso de que debemos entrar en sus tronos con un corazón agradecido. Reconoce las bendiciones que Dios ya te ha dado en la vida. Escríbelas, menciónalas en tus oraciones y deja que esa gratitud transforme tu perspectiva, incluso en momentos difíciles. Por último, recuerda que la oración no es una carrera de velocidad, sino una maratón. Un cristiano debe esforzarse por cultivar una relación duradera con Dios, y eso lleva tiempo. No te desanimes si no ves resultados inmediatos o si tus oraciones parecen ser ignoradas. Dios está actuando en tu vida de maneras que a menudo no podemos ver ni comprender. A veces tu silencio es tan poderoso como tus respuestas. En el Salmo 46:10 encontramos la instrucción de «Quietos y sabed que yo soy Dios». Es un llamado profundo a la paciencia y la confianza. Te invito a que lleves en práctica lo que has aprendido sobre la oración y el rosario en tu vida. Trae a Dios a tus relaciones. Llévalo a tus decisiones diarias y deja que su luz ilumine tu camino. Que tus oraciones sean audaces y que tu corazón esté abierto a lo que Él está a punto de hacer. La vida de oración no debería ser solo por obligación, debe ser una fuente de alegría, esperanza
y renovación. Que salgas de aquí hoy con una motivación renovada para orar fervientemente y la decisión de llevar tu rosario contigo, no solo como objeto de devoción, sino como símbolo de tu compromiso diario de buscar y servir al Señor. Que crezcamos juntos en nuestra relación con Dios y que cada uno de nosotros sea un testimonio poderoso de su gracia y amor. En el nombre de Jesús. Amén. A medida que profundizamos en la práctica de la oración, especialmente a través del rosario, debemos recordar su impacto no solo en nuestras vidas individuales, sino también en cómo esta práctica moldea la realidad que nos rodea. La oración es una fuerza poderosa que no conoce límites. Puede cruzar barreras, unir corazones y transformar situaciones. Es importante que, al practicar esta práctica, seamos conscientes del llamado que Dios nos ha dado para ser intercesores, no solo en nombre propio, sino también en nombre de los demás. Nuestro papel como cristianos suele ser actuar como portavoces de la esperanza, y la oración es la herramienta perfecta para ello. Cuando miramos la historia del pueblo de Dios, encontramos abundantes ejemplos de intercesión. Uno de los personajes que más impresiona es Moisés. En Éxodo 32 encontramos un momento intenso en el que Dios estaba dispuesto a destruir al pueblo de Israel debido a su desobediencia. Pero Moisés, recordando las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, intercedió por el pueblo y su grito marcó la diferencia. A veces estamos llamados a estar ante Dios en oración, no solo para orar por nosotros mismos, sino para interceder eficazmente en la restauración, sanación y defensa de las vidas que nos rodean. La oración es un acto de amor, y cuando nos atrevemos a clamar al Señor por quienes están perdidos, enfermos o en crisis, estamos haciendo una declaración poderosa sobre nuestra fe y nuestra compasión. Así que, al tocar cada cuenta de tu rosario, te animo a pensar en las personas que necesitan oración. Guarda en tu corazón a tus amigos y familiares que están enfrentando desafíos, a quienes sufren enfermedades, a quienes se han desviado del camino de Dios. Cuando decimos Ave María o Padre Nuestro, centraremos nuestra mente en las necesidades de estas personas. El rosario se convierte en una extensión de nuestro amor, una herramienta de intercesión. Incluso puedes preparar una lista de intenciones antes de empezar a rezar. Al presentar estas peticiones a Dios, hacemos que nuestra oración sea más dirigida e intencionada. No es solo una lista, es un gesto activo y basado en la fe de compasión. Es esencial entender que la oración no es solo una acción, es una postura del corazón. A menudo podemos encontrarnos en una situación en la que las palabras no salen fácilmente. ¿Qué hago en este momento? La respuesta es sencilla: deja que el Espíritu Santo ore por ti. Romanos 8:26 nos enseña que, del mismo modo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué deberíamos pedir, pero el propio Espíritu intercede por nosotros. Es una promesa increíble a la que debemos aferrarnos firmemente. Incluso cuando no sabemos qué decir, la oración sigue siendo efectiva, porque tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo puede poner las palabras en nuestro corazón y en nuestra vida. Cuando se trata de oración, no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. La belleza de la oración reside en la autenticidad. Podemos acudir a Dios tal y como somos, llevando nuestras luchas, miedos y frustraciones directamente a Él. Y en medio de toda esta honestidad, encontramos espacio para la paz. En Filipenses 4:7, Pablo nos recuerda que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes por medio de Cristo Jesús. Esta es la verdadera esencia de la oración, alcanzar la paz que surge del acto de entregarle nuestras cargas a Él. Cuando nos refugiamos en nuestras oraciones, el peso que llevamos puede aligerarse. Recuerda también que cuando la vida se pone difícil y parece que la respuesta de Dios ya está retrasada, eso no es una señal de que no haya oído. El silencio de Dios es una oportunidad para crecer, reflexionar e incluso poner a prueba nuestra fe. A veces nos llevan a esperar a que nuestra fe se fortalezca. En el Salmo 37:7 encontramos el consejo de «Descansa en el Señor y ten esperanza en Él». Esta espera activa es una parte crucial del camino de la fe, y la oración es el canal que nos sostiene mientras esperamos que sus promesas se hagan realidad. Mientras rezas, sé persistente. Jesús nos enseñó la importancia de la perseverancia en Lucas 18, en la parábola de la viuda insistente. Nos muestra que la persistencia en la oración
es clave para lograr la justicia y nuestras peticiones. No te desanimes si las respuestas no llegan de inmediato. Dios tiene el momento perfecto, y a menudo lo que hoy parece un no o un espera puede ser un glorioso sí mañana. Además, la oración debe estar rodeada de gratitud. La gratitud revela nuestro reconocimiento de las bendiciones ya recibidas. En Colosenses 3:17, Pablo nos exhorta: y todo lo que hagáis, ya sea en palabra o en obra, haced todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nos recuerda que cada cuenta del rosario es una oportunidad para dar gracias a Dios por las cosas pequeñas y grandes que hace en nuestras vidas. Cuando cultivamos una actitud de gratitud, nos volvemos más sensibles a la presencia y acción de Dios en nuestras vidas. Y mientras oramos, podemos empezar a darnos cuenta de la importancia de llevar esta práctica del rosario más allá de nuestra vida personal. Al establecer una rutina de oración con otros, creamos un entorno propicio donde podemos contribuir a una comunidad más sana y vibrante. Piensa en oportunidades para interceder y celebrar juntos, ya sea en pequeños grupos, en nuestras familias o donde quiera que Dios nos ponga. Por eso, al final de esta calle sobre la oración, quiero que te vayas con la firme decisión de convertirlo en un hábito continuo. Lleva el rosario a tu vida diaria, que no sea solo una forma de oración, sino un símbolo de todo lo que quieres lograr en tu camino con Dios. Que cada momento de oración sea un recordatorio de su amor y de su presencia constante. Recuerda que tu voz es poderosa y tus oraciones tienen el potencial de cambiar el mundo que te rodea. En cada cuenta, cada oración, cada intercesión, estamos moldeando nuestras vidas y la realidad que nos rodea. En el nombre de Jesús, amén. Hemos llegado a un punto crucial en nuestra conversación sobre la oración y el papel transformador que puede desempeñar en nuestras vidas. En los bloques anteriores hemos visto la importancia de la perseverancia y la gratitud, así como el poder de la intercesión comunitaria. Ahora, profundicemos aún más en la dimensión del impacto de la oración, especialmente en tiempos de dificultad, prueba e incertidumbre. A lo largo de la historia bíblica encontramos un patrón claro. Los grandes cambios suelen surgir de momentos de oración intensa. Pensemos en la historia de Daniel, quien, aunque estaba cautivo en Babilonia, no abandonó su práctica de oración diaria. En Daniel 6:10 leemos que 3 veces al día se arrodillaba, oraba y daba gracias ante su Dios. Incluso frente a la opresión y un decreto que condenaba a muerte a cualquiera que rezara a otro Dios, Daniel mantuvo su fe inquebrantable. Sabía que la oración era su conexión más fuerte con el Señor y, a través de ella, encontró el valor para desafiar las circunstancias adversas. En estos tiempos, vivimos en un mundo que puede ofrecernos muchos desafíos y tentaciones. No es difícil sentirse desanimado o incluso sin esperanza ante las noticias que nos rodean. Guerras, enfermedades, injusticias y tantos otros juicios. A menudo nos preguntamos, ¿qué puedo hacer? Aquí es donde entra la fuerza de nuestra fe expresada a través de la oración. La oración trae una paz que va más allá de la comprensión humana, proporcionando esperanza y consuelo en medio del caos. En Filipenses 4:7, la palabra nos asegura que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes por medio de Cristo Jesús. Esta es una promesa que debemos reclamar en nuestras vidas, pero ¿cómo podemos aplicar esta promesa en situaciones muy reales? Cuando los desafíos parecen insuperables y las oraciones no parecen ser escuchadas, la práctica de la oración puede convertirse en un acto de fe. Recuerdo una época en la que me enfrenté a una batalla personal. Las presiones de la vida parecían abrumadoras, y la incertidumbre me envolvía como una nube pesada. Fue en ese estado cuando decidí aumentar mi vida de oración. En lugar de dejarme consumir por las circunstancias, empecé a clamar a Dios con cada fibra de mi ser. Fue sorprendente darme cuenta de que, mientras buscaba a Dios con intensidad, Él empezó a obrar en mi corazón. A través de la oración, encontré una paz inexplicable y, en lugar de sucumbir a la desesperación, pude encontrar esperanza y claridad. Como Daniel, nosotros también debemos recordar que la oración debe ser una prioridad, incluso en tiempos difíciles. El mundo que nos rodea puede chocar con las presiones y exigencias de la vida, pero Dios siempre está ahí, esperándonos para que podamos entregar nuestras cargas. En el Salmo 55:22 se nos recuerda: echa tu carga sobre el Señor,
y Él te sostenerá. Nunca permitirá que los justos se sacudan. Mientras entregamos nuestras preocupaciones a Dios, Él promete sostenernos. A veces necesitamos presentar nuestras dificultades ante el Señor con un espíritu de vulnerabilidad. Es decir, al rezar, debemos ser transparentes sobre nuestros miedos e incertidumbres. En Hebreos 4:16 encontramos una instrucción reconfortante. Por tanto, acudamos con audacia al trono de la gracia, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayudar en tiempos de necesidad. Es en este espacio de sinceridad donde encontramos la verdadera fuerza, y esto es accesible para todos nosotros a través de la oración. Siempre debemos recordar que no estamos solos. En tiempos de dolor y dificultad, la oración también nos conecta con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Recuerdo una ocasión en la que un amigo mío estaba pasando por una situación familiar seria. Mientras me reunía con otros hermanos en Cristo, decidimos formar un círculo de oración alrededor de ella. Juntos, llevamos tus preocupaciones y ansiedades ante Dios. La atmósfera cambió drásticamente. Cuando oramos unos por otros, las barreras parecen disiparse y las esperanzas se renuevan. Las lágrimas nos unieron y la esperanza surgió entre nosotros, tan palpable como la presencia del Espíritu Santo. No hay nada más poderoso que la unidad en Cristo, y la oración común se convierte en testimonio de esa unidad. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a la oración, también estamos creando una apertura para la acción de Dios en nuestras vidas. Debemos estar preparados para acciones divinas inesperadas. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados, pero eligieron rezar y cantar alabanzas a Dios, incluso en medio del encarcelamiento. No permitieron que las cadenas los aprisionaran espiritualmente. Como resultado, se produjo un terremoto, una clara señal del poder de Dios. Las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas se rompieron. Esta narrativa nos recuerda que, incluso en las circunstancias más difíciles, la oración puede abrir puertas que nunca habríamos imaginado. Cuando nos dedicamos al Señor en oración, Él transforma no solo nuestras circunstancias, sino también nuestros corazones. A veces, nuestra oración puede parecer impotente, especialmente cuando nos enfrentamos a dificultades colectivas, guerras, injusticias sociales, crisis. Sin embargo, debemos recordar que cada grito alzado al Señor sigue marcando la diferencia. Nuestra oración forma parte del llamado de Dios para transformar el mundo que nos rodea. Nos insta a actuar, e incluso puede inspirarnos a involucrarnos en la acción social, trayendo alivio y esperanza a quienes nos rodean. Por eso, al cerrar esta reflexión sobre la poderosa práctica de la oración y su capacidad transformadora, quiero que salgáis de aquí con el corazón lleno de determinación. Lleva la oración al centro de tu vida. Utiliza el rosario, no solo como objeto de devoción, sino como una extensión de tu fe y tu compromiso de buscar constantemente a Dios. Él es la fuente de tu fuerza, el fundamento de tu fe y la luz en tu oscuridad. Tu poder de oración nunca debe subestimarse. Aquí reside el potencial de cambio no solo en tu vida, sino también en la vida de quienes amas, en tu comunidad y, ¿por qué no?, en todo el mundo. En cada oración, Dios está listo para escucharte, sostenerte y guiarte. Y recuerda, incluso cuando las respuestas no sean claras o las dificultades sean muchas, Dios está obrando, incluso en silencio. En cada viaje de oración, permite que la paz y la presencia del Señor sean tu guía. En el nombre de Jesús, amén. Mientras continuamos este camino de oración, debemos entender que la práctica de la oración no es solo un acto de fe individual, sino un llamado a la acción y al compromiso con el mundo que nos rodea. Cuando oramos, no solo buscamos un cambio en nuestras propias vidas, sino que también invocamos el poder de Dios para transformar situaciones y comunidades. La oración nos conecta con la misión de Dios en este mundo y nos llama a ser instrumentos de su paz y amor. Es en este sentido que debemos ver la oración como una respuesta a una necesidad colectiva y no solo como una búsqueda personalista. En Después Crónicas 7:14 encontramos una promesa poderosa. Y si mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de sus caminos malvados, entonces escucharé del cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí, Dios no se refiere solo a individuos, habla de una nación, de un pueblo. Nos muestra que nuestra responsabilidad va más allá de nosotros mismos, para incluir el bienestar de nuestra comunidad. Cuando oramos por cuestiones sociales e injusticias,
canalizamos nuestros esfuerzos espirituales hacia la transformación del mundo. Necesitamos ser voces en las esferas en las que Dios nos ha colocado. A menudo, la oración nos conduce a acciones concretas. Piensa en cómo, al alzar la voz en oración, también nos vemos desafiados a tomar una postura contra la injusticia, la pobreza y la opresión. Esto no significa que debamos tener todas las respuestas o habilidades, sino que estamos siendo llamados a hacer nuestra parte, apoyados por aquel que es todopoderoso. Veamos el ejemplo de Nehemías. Al enterarse de la destrucción de Jerusalén, Nehemías se dedicó a la oración y al ayuno. No solo expresó su dolor y preocupación ante Dios, sino que a través de su oración tomó medidas concretas para ayudar a restaurar su ciudad. En Nehemías 1:4-5 leemos que se puso delante de Dios, clamando y pidiendo misericordia. Esa oración no solo le sostuvo espiritualmente, sino que también le impulsó a la acción. Nehemías se convirtió en un catalizador de cambio, y, gracias a su determinación y fe, la ciudad fue restaurada. Este poderoso ejemplo nos enseña que la oración puede y debe motivarnos a actuar. Debemos preguntarnos, ¿qué me llama Dios a hacer en respuesta a mis oraciones? La oración puede ser una invitación a la iniciativa. Cuando rezamos por alguien que está luchando, ¿qué podemos hacer para ayudarle? La oración no debería ser el final, sino el principio de nuestra respuesta a quienes están sufriendo. En nuestra vida diaria podemos encontrar muchas oportunidades para interceder. ¿Qué tal si nos comprometemos a orar por las familias que luchan por poner comida en la mesa, por aquellas que enfrentan la soledad y la tristeza, e incluso por las que se sienten distantes de Dios? Mientras tanto, veamos la parábola del buen samaritano en Lucas 10:25-37. El samaritano no solo rezó por el hombre herido, se movía, actuaba y mostraba compasión. Recordemos que cuando actuamos tras la oración, estamos siendo luz en un mundo que a menudo está envuelto en oscuridad. La intercesión también nos enseña la importancia de la unidad. Jesús, en su última oración antes de la crucifixión, pidió al Padre la unidad entre sus discípulos. En Juan 17:21 clama, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros. Este deseo de unidad debería ser una fuerza motriz en nuestras vidas, mientras buscamos a Dios en la oración. La unidad alimenta nuestra intercesión y nuestras relaciones. Debemos apoyarnos mutuamente, porque como cuerpo de Cristo somos más fuertes juntos. Además, la oración nos invita a una profunda reflexión sobre nuestras propias vidas. A veces necesitamos poner nuestras motivaciones bajo escrutinio. ¿Y si nuestras oraciones solo se centran en nuestras propias necesidades o en las batallas que enfrentamos, sin considerar lo que Dios podría querer hacer a través de nosotros por los demás? Esta autorreflexión conduce a una oración más auténtica y, a su vez, nos acerca a Dios. Y aunque pueda parecer complicado, la oración también puede ser una oportunidad para la sanación. En Santiago 5:16 se nos instruye: confiesad vuestros pecados los unos a los otros y orad para que los demás sean sanados. La oración de un hombre justo es poderosa y eficaz. Esto habla de la sanación que se produce a través de la confesión y la oración juntos. La vulnerabilidad ofrece la oportunidad de sanar tanto física como espiritualmente. Siempre estamos en un ciclo de vida y nueva vida a través de la oración. A través de él, nos renovamos y restauramos. También podemos usar el rosario como una herramienta que no solo representa nuestras súplicas, sino también la purificación que Dios está realizando en nuestro corazón. La repetición de las oraciones en el rosario nos lleva a un lugar de contemplación, donde podemos reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones. Cada vez que mueves una cuenta, considéralo un paso hacia la transformación en tu vida y en la de quienes intercedes. Así que te animo a que no te desanimes si algunas de tus oraciones parecen no tener respuestas inmediatas. A veces, quienes interceden no ven los resultados de sus oraciones de inmediato, pero las semillas de fe y esperanza que estás plantando tienen el potencial de florecer en algo maravilloso. El silencio de Dios no significa que Él esté ausente. Es un llamado a la confianza y a la persistencia. En tiempos de incertidumbre, sigue rezando, sigue gritando y sigue actuando. Cuando salgas de aquí, lleva esta llamada a la oración contigo. Crea un espacio sagrado en tu vida diaria, donde la conversación con Dios sea constante y activa. Lleva tu luz a los lugares donde hay oscuridad. Ora y muévete.
Que estés dispuesto a convertirte en un agente de cambio, un intercesor, alguien que, meditando y rezando, no solo recibe paz, sino que también aporta esa paz y esperanza a quienes te rodean. En cada oración, Dios alinea su voluntad con la nuestra. En cada acto de compasión, Él realmente se preocupa. Y cada vez que damos ese paso de fe, estamos participando en algo más grande que nosotros mismos. Que tu vida de oración sea un testimonio poderoso del amor y la gracia de Dios. Que cuando mires atrás, ves un camino marcado por actos de fe y valentía. En el nombre de Jesús, amén. Al profundizar en este último bloque de nuestro mensaje sobre la oración, es esencial reflexionar sobre cómo esta práctica no solo nos conecta con Dios, sino que nos transforma internamente, moldeando nuestro corazón y nuestras vidas. La oración es un puente que nos conecta con el Padre, pero también es un camino que nos lleva a comprender y abrazar el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, al hablar de la importancia de la oración, es vital que seamos conscientes de cuánto nos involucra este acto sagrado y nos mueve a actuar en nuestro mundo. Al hacer nuestras súplicas, la oración se convierte en una herramienta poderosa que nos permite interceder no solo por nosotros mismos, sino también por los demás. Cuando miramos 1 Juan 5:14, nos recuerdan que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos escucha. Esto nos motiva a buscar problemas más grandes que los nuestros. Sabemos que la oración no se limita a nuestras necesidades personales, sino que es una invitación a la acción y a la intercesión para la colectividad. Pensemos en los momentos en los que nos enfrentamos a desafíos colectivos, como crisis sociales, desastres naturales o problemas de injusticia. Cuando oramos por estas situaciones, estamos haciendo más que simplemente hablar con Dios. Estamos activando una respuesta que puede y debe conducir a la acción. Es fácil perderse en nuestras preocupaciones diarias, pero cuando nos dedicamos a la oración, estamos llamados a mirar más allá de nosotros mismos. La oración nos impulsa a ser activos en la resolución de los problemas que nos rodean, al mismo tiempo que buscamos la paz y el consuelo del Señor en nuestras vidas. Recordemos, por ejemplo, el papel de Nehemías. Al enterarse de la desolación de Jerusalén, no se conformó con rezar sin limitarse, sino que estuvo dispuesto a actuar. Se preparó, buscó el favor del rey y se dispuso a la tarea de reconstruir la ciudad. Nehemías nos enseña que la oración no debe generar apatía, sino acción. Esto no significa que tengamos que hacerlo todo nosotros mismos, sino que debemos estar dispuestos a dejar que Dios nos use. Cuando la oración se convierte en un componente que nos mueve, empezamos a ver no solo las necesidades que nos rodean, sino también las oportunidades para marcar la diferencia. Es esencial recordar que cada acto de oración nos afecta y transforma. Cuando nos ponemos en una posición de vulnerabilidad ante Dios, nos permitimos ser transformados por Él. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no ajustarnos a los estándares de este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. La oración, en este sentido, actúa como la herramienta que Dios usa para cambiar nuestra perspectiva, ayudándonos a ver el mundo con sus ojos. Este cambio comienza en nosotros y se extiende a quienes nos rodean. Además, la práctica de la oración nos lleva a una profunda reflexión sobre nosotros mismos. En tiempos de oración, tenemos la oportunidad de confesar y buscar la purificación. Santiago 5:16 nos recuerda: confesaos vuestros pecados los unos a los otros, y orad para que los demás sean sanados. La vulnerabilidad nos brinda la oportunidad de experimentar sanación, no solo a nivel espiritual, sino también a nivel emocional y físico. A menudo es en nuestros momentos de mayor necesidad, cuando nos acercamos a Dios y encontramos la verdadera restauración. Y cuando oramos, debemos recordar el poder transformador de la oración en grupo. Cuando nos unimos en unidad para clamar a Dios, derribamos barreras y creamos un entorno donde el Espíritu Santo pueda moverse libremente. Es en este espacio donde se sanan vidas, se restauran los corazones y la presencia de Dios puede sentirse de manera poderosa. En Mateo 18:20, Jesús nos recuerda que, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Esto es un llamado a la unidad, un recordatorio de que somos más fuertes juntos en la búsqueda de Dios. Sin embargo, como líderes de oración, debemos entender que no siempre tendremos respuestas fácilmente visibles. El silencio en nuestras súplicas puede ser un desafío. Podemos preguntarnos si Dios todavía nos está escuchando.
Pero es en este silencio donde Dios a menudo actúa en nosotros, moldeándonos y preparándonos para lo que está por venir. En Romanos 12:12 encontramos la exhortación a regocijarse en la esperanza, a ser paciente en la tribulación y a perseverar en la oración. Esto nos enseña que la oración debe convertirse en una constante en nuestras vidas, incluso en tiempos difíciles. Por tanto, al marcharte hoy, que este llamado a la oración sea un compromiso renovado. Lleva la oración al centro de tu vida. Que tu rutina diaria incluya momentos dedicados a la voz de Dios. Puedes transformar tu hogar en un espacio sagrado, donde cada rincón está dedicado a la comunión con el Señor. Esto no solo fortalecerá tu propia fe, sino que también servirá como un testimonio contagioso para quienes te rodean. Recordemos siempre el poder que tenemos en nuestras manos. Cuando oramos, estamos contribuyendo al cambio. Si tienes un rosario, úsalo no solo como símbolo de tu súplica, sino de tu devoción a acercarte a Dios y manifestar su luz en el mundo. Cada cuenta que tocas representa un paso de fe y una expresión de tu camino contigo. Así que os animo no solo a que esperéis resultados, sino que seáis proactivos en vuestra búsqueda de Dios y de vuestras acciones. Cada oración que elevas y cada paso que das se convierte en una contribución a la obra de transformación que Dios está realizando. En tiempos de duda, recuerda que cada grito es escuchado y cada acto de fe es un paso hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Por último, que tu camino de oración continúe más allá de estos muros, que se extienda a los hogares, las comunidades y el mundo, que cada palabra tuya resone con la verdad de la gracia de Dios, que seas conocido como alguien que reza con fervor y vive con propósito. En el nombre de Jesús, que tu vida de oración sea un testimonio vivo del amor, el poder y la transformación que solo Él puede proporcionar. Amén. Que tu luz siga brillando intensamente, iluminando las vidas que aún no te conocen y trayendo esperanza a quienes lo necesitan. Que Dios bendiga tu camino de oración abundante y continuamente. Al pasar al 10º y último bloque de nuestra reflexión sobre la oración, os invito a profundizar en la verdad de que cada uno de nosotros tiene un papel vital en el gran tapiz de la vida y el propósito divinos. La oración nos llama no solo a la comunicación con Dios, sino también a la acción que resulta de un corazón atento y acogedor. Cuando nos dedicamos a la oración, no solo buscamos respuestas a nuestras peticiones, estamos abriendo la puerta de nuestro ser para que Dios nos use de maneras que a menudo no podemos imaginar. Uno de los principios fundamentales de la oración es que nos conecta con la voluntad de Dios. Cuando oramos y nos entregamos a Él, empezamos a cambiar. Nuestras prioridades cambian y nuestra visión se amplía. Como está escrito en Filipenses 4, 6, 7, no os preocupéis por nada, sino en todo, por oración y súplica, hagáis que vuestras peticiones sean conocidas por Dios, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. En este versículo, se nos anima a presentar nuestra ansiedad ante el Señor, cambiándola por su abundante paz. Además, es fundamental recordar que con cada oración que alzamos, formamos una conexión indivisible con quienes nos rodean. La intercesión es un acto que nos transforma en verdaderos recipientes de bendición para los demás. Puede que no te des cuenta, pero cuando oras por los demás, juegas un papel importante en el plan de Dios para ellos. Esto es lo que vemos en Santiago 5:16, cuando dice que la oración de los justos es poderosa y eficaz. Aquí se nos dice que nuestras oraciones tienen el poder de mover montañas y provocar cambios dramáticos, no solo en nuestros corazones, sino en la vida de quienes necesitan desesperadamente intervención divina. ¿Cuántas historias has escuchado sobre personas que, en momentos de desesperación, clamaron a Dios y vieron cómo sus vidas se transformaban? Estas historias no son solo relatos inspiradores, son resultados tangibles de la oración. Piensa en cómo, mientras rezas, puedes ser la respuesta que la gente anhela. Puedes ser el canal a través del cual Dios actúa. Comprender el poder de la oración nos motiva a ser valientes y decididos en nuestras intercesiones. Pero, como en cualquier relación, la comunión con Dios también requiere disciplina y compromiso. Por eso, te animo a crear un espacio no solo físico, sino también emocional y espiritual, donde puedas conectar con Dios. Convierte una esquina de tu casa en un altar de oración. Reduce las distracciones, busca la consagración y permite que este tiempo se vuelva especial. Desarrolla un ritmo de oración que te dé placer y compañerismo.
y encuentra la alegría que surge de buscar la presencia de Dios. La oración debería ser un estilo de vida, una práctica continua que enriquezca no solo nuestras vidas, sino también la de todos con quienes interactuamos. Mientras rezas, abre tu corazón para acceder a la sabiduría y el entendimiento divinos. En Proverbios 3, 5, 6, encontramos una guía divina que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos sus caminos y Él guiará sus caminos. Cuando somos honestos en nuestra búsqueda y entregamos nuestra confianza al Señor, Él nos dirige. A veces, podemos sentirnos tentados a rendirnos o sentir que nuestras oraciones no tienen efecto. Recuerda, sin embargo, que los caminos de Dios son superiores a los nuestros. El silencio de Dios en medio de las oraciones no debe confundirse con la inacción. A menudo, Él solo está sacando a la luz una línea de significado más amplia que quizá aún no podamos ver. En Lucas 18:1, Jesús contó una parábola para mostrar que siempre debemos orar y nunca desanimarnos. Esto nos enseña que la perseverancia en la oración es una parte esencial del proceso y que grandes cosas pueden surgir de pequeñas y rentables. A medida que avanzamos en este camino de fe, la oración nos guía, nos renueva y nos conforma a la imagen de Cristo. En nuestra vida de oración, no solo encontramos respuestas a peticiones, sino que también encontramos transformación personal. Descubre cómo la oración puede abrir nuestros ojos a las necesidades que nos rodean y cómo podemos encontrar empatía y compasión por quienes están luchando. Cuando nos unimos en oración, formamos un ejército capaz de luchar por las almas perdidas y traer luz a la oscuridad presente en el mundo. Por tanto, mientras salimos y vivimos lo que hemos aprendido, recordemos ser portadores de la luz de Cristo. Al igual que en Mateo 5, 14, 16, donde somos llamados la luz del mundo, nuestro testimonio de oración y vida debe brillar, trayendo esperanza y ánimo a todos los que cruzan nuestro camino. Permite que tus oraciones sean una expresión de amor y servicio. Al comprometernos a orar, también demostramos la profundidad del amor de Dios por quienes nos rodean. Al hacerlo, no solo nos bendecimos a nosotros mismos, sino que también nos convertimos en bendiciones para los demás. Al concluir este viaje de reflexión sobre la oración, os invito a comprometeros a ser un intercesor, un agente de cambio y un verdadero hijo de Dios, que vive en comunión constante con el Padre. Que tu vida de oración resuene no solo como un ritual, sino como una forma de vida vibrante. Que este nuevo compromiso con la oración inspire no solo tu propia vida, sino también la vida de quienes te rodean. En el nombre de Jesús, amén. Que nunca olvides el poder que reside en la oración y que siempre tengas el valor y la determinación de buscar la presencia del Señor en cada aspecto de tu vida. Que sigas brillando como una luz en medio de la oscuridad, trayendo esperanza, amor y transformación donde quiera que vayas. Cristo está contigo y su palabra nunca fallará. Prepárate, por la gracia de Dios, para formar parte de algo más grande y hermoso de lo que puedes imaginar. Al llegar al 11º bloque de nuestro camino espiritual, centrado en la oración, es fundamental que pongamos en práctica todas las lecciones aprendidas. La oración no es un mero acto de devoción, es un estilo de vida revolucionario que moldea quiénes somos y la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. El papel de la oración en nuestras vidas va mucho más allá de simples peticiones. La oración nos libera de nuestras cargas, nos une en un propósito mayor y nos transforma en agentes de cambio. Cuando hablamos de oración, debemos recordar que estamos inmersos en una batalla espiritual. En Efesios 6, Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra las huestes espirituales del mal. Es una batalla que requiere constancia y un profundo compromiso con Dios. Nuestra vida de oración debe ir acompañada de la armadura de Dios, asegurando que estemos preparados para afrontar los desafíos que surgen en nuestro camino. Como un soldado que se prepara para la guerra, debemos equiparnos de oración, orando en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. A veces nos enfrentamos a un desafío que parece insuperable, situaciones en las que sentimos que nuestra voz es solo un susurro en medio de un grito ensordecedor de necesidad. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando la oración resulta más poderosa. Es la súplica de un hombre justo quien puede hacer mucho en sus efectos, como nos enseña Santiago 5:16.
No debemos olvidar que incluso las oraciones más breves y sencillas pueden tener profundas repercusiones en el reino de Dios. Un grito sincero y valiente tiene el potencial de romper cadenas y abrir puertas que parecían imposibles de abrir. Por eso, te invito a que comprendas el poder que la oración puede ejercer, no solo en tu vida, sino también en la vida de los demás. Cuando oramos por quienes nos rodean, manifestamos un amor práctico. En 1 Juan 3:18, se nos recuerda que no amemos las palabras ni las lenguas, sino la obra y la verdad. Este amor se expresa a través de la acción, y la acción puede comenzar con la oración. Por ejemplo, si sabes que un amigo está pasando por un momento, no dudes en rezar por él, y más que eso, intenta actuar de una manera que alivie tu carga. Cada oración es una semilla plantada, que puede florecer en un cambio real. Sin duda, la oración es un medio de empatía. Cuando oramos por los demás, nuestro corazón está alineado con el corazón de Dios. Empezamos a sentir el dolor de quienes votan a favor, y eso nos impulsa a actuar. En Romanos 12:15 se nos instruye a alegrarnos con los que se alegran y llorad con los que lloran. Rezar es una forma poderosa de entrar en la vida, compartir cargas y experiencias, y así fortalecer a quienes nos rodean. Cuando nos unimos en oración, nuestro grito se convierte en un ejército. Visualiza lo que ocurre cuando un grupo de personas se une en fe, pidiendo a Dios la liberación y la sanación en sus comunidades. Un ejército de oradores se levanta no solo para librar la guerra en el mundo espiritual, sino también para traer luz a la oscuridad que impregna muchas vidas. Así es como presenciamos la intervención divina. A menudo parecemos impotentes ante las injusticias y sufrimientos del mundo, pero la oración nos recuerda nuestra vocación como agentes de cambio. Por eso, al orar juntos, hacemos una declaración poderosa. Creemos que Dios puede y va a intervenir. En este sentido, no subestimes la importancia de conectar con los demás en la oración. La Biblia nos enseña en Mateo 18, 19-20 que si dos de vosotros estáis de acuerdo aquí en la tierra en cualquier cosa que preguntéis, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuando unimos nuestras voces y corazones en un solo propósito, el cielo responde. Esta es una invitación a la comunidad. No empieces este viaje solo. Únete a otros en oración, forma grupos de intercesión, invita a tus amigos y familiares a rezar juntos. Esta unidad en la oración no solo te fortalece, sino que también construye un vínculo espiritual que resiste los elementos. La necesidad de orar por quienes no conocen a Cristo es un aspecto que no debe olvidarse. ¿Por qué no dedicamos un tiempo específico en nuestras oraciones para interceder por quienes aún están perdidos? ¿Conoces a alguien que necesite desesperadamente el amor y la gracia de Dios? Reza por esa persona, levántala en tu intercesión y pide a Dios que la alcance de una manera que no pueda ignorar. La oración es una invitación a ver más allá de lo que el ojo físico puede percibir. Puede haber potencial sin explotar en la vida de quienes nos rodean, y es a través de nuestra ferviente oración que podemos ver cómo esas potencialidades se realizan. Cambia tu perspectiva. En lugar de mirar las dificultades que enfrentas o las limitaciones que ves en los demás, busca las promesas de Dios para vuestras vidas. En Jeremías 29:11, Dios nos recuerda que tiene planes de paz y no de maldad, para darnos un futuro y una esperanza. Mientras rezamos, reclamamos estas promesas no solo para nosotros, sino para quienes necesitan escuchar la voz de la esperanza. Por último, mientras nos preparamos para aplicar todo lo que hemos discutido, os insto a que hagáis de la oración un modo de vida. Deja que la oración sea tu primer recurso, no tu último recurso. En todo momento, bueno y malo, busca el rostro de Dios. Cuando estés alegre, cuando estés triste, cuando estés inseguro o confundido, ven a su presencia. Dios siempre está escuchando. Anhela tu presencia, igual que tú deberías anhelarle a Él. Abre la boca, abre tu corazón y permite que la oración defina no solo tu historia, sino también la historia que Dios está escribiendo en la vida de los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Que tus oraciones sean siempre una declaración de fe y, a través de ellas, que no solo encuentres transformación en tu vida, sino que también te conviertas en portadora del amor y el cambio que el mundo necesita con tanta urgencia. Que Dios te bendiga en cada paso de tu camino. En este 12º bloque exploraremos el alcance de la oración y cómo puede ser una fuerza poderosa no solo en nuestra vida personal,
sino también en nuestro entorno social y espiritual. La oración es, de hecho, un acto revolucionario que provoca cambios significativos en la vida de quienes rezan y en la vida de quienes se rezan por quienes se ora. En lugar de ver la oración como una práctica aislada, es crucial entender que la oración es un portal, una invitación divina que nos conecta con la gloria de Dios y las necesidades del mundo. Cuando nos dedicamos a la oración, nos convertimos en agentes de transformación. Recordemos que en Efesios 6:12, la palabra de Dios nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los reinos celestiales. Al orar, entramos en una batalla espiritual que trasciende lo visible, y es esencial que comprendamos la gravedad de esta lucha. El enemigo no quiere que reemos, teme a un cristiano que se levanta para interceder. Esto nos motiva a no rendirnos nunca, sino a seguir buscando en oración la intervención divina en nuestras vidas y en las de los demás. Al interceder en nombre de quienes están perdidos, por ejemplo, tenemos un papel esencial en desmantelar las cadenas que atan a estas almas. Tenemos un llamado a clamar a Dios por un espíritu de avivamiento. En 2 Crónicas 7:14 encontramos una promesa poderosa. Si mi pueblo, llamado por mi nombre, se humilla, reza, busca mi rostro y se aparta de sus caminos malvados, entonces oiré del cielo, perdonaré sus pecados y sanará su tierra. Este versículo es una declaración de la omnipotencia de Dios y de su disposición a restaurar todo lo roto, pero todo comienza con la oración y humildad de su pueblo. Necesitamos comprometernos a ser intercesores, y esto puede empezar en nuestro círculo más cercano. Jesús nos enseñó en Lucas 10:2 a orar al Señor de la cosecha para que envíe obreros a su cosecha. No es solo un llamado a orar por los misioneros que están en el campo, sino también un llamado a formar parte de este movimiento misionero. Cuando oramos por los trabajadores, debemos estar preparados para ser esas propias manos, pies y corazones que van a trabajar en el campo. Hagamos de la oración una prioridad en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando te despiertas por la mañana, ¿qué es lo primero que piensas? ¿La prisa del día, las tareas que tienes por delante o un grito inmediato a Dios? Si quieres que tu vida de oración realmente influya en tu rutina, empieza el día dedicándote a Dios. Es en su presencia donde encontramos fuerza, claridad y propósito. El Salmo 5:3 nos recuerda: por la mañana, Señor, escuchas mi voz. Por la mañana os ofrezco mi oración y la espero con ilusión. Que esta sea nuestra actitud diaria, la expectativa de que Dios se revele en cada situación. Es importante recordar que la oración no es un monólogo, es un diálogo. Necesitamos escuchar cómo responde Dios. A menudo podemos ser rápidos para hablar, pero lentos para escuchar. La oración debe ser un espacio de silencio, donde nos permitamos escuchar la pequeña voz del Espíritu Santo. Es en este silencio donde nos inspiramos a seguir su guía, y a menudo esto nos lleva a lugares de acción. En Romanos 8:26 se nos recuerda que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, y que, incluso cuando no sabemos orar, el Espíritu intercede por nosotros. Esto es un consuelo. No deberíamos tener miedo de ponernos en presencia de Dios, incluso cuando no conocemos las palabras adecuadas. Rezar en voz alta y en público también tiene un papel muy importante, ya sea en un grupo pequeño, en situaciones sociales o incluso en los servicios religiosos. La oración en unidad puede unir corazones y establecer un marco espiritual. Cuando compartes una oración, compartes tu vulnerabilidad y fe con los demás. Esto aporta un sentido de comunidad y ánimo. En Santiago 5:16 está escrito: confesad vuestros pecados los unos a los otros y orad para que los demás sean sanados. Es en el compartir nuestras oraciones donde no solo podemos encontrar sanación, sino también un lugar seguro para crecer en unidad y fe. A veces, las palabras de un himno que cantamos en la iglesia pueden reflejar exactamente lo que sentimos en lo más profundo de nuestro corazón. Cuando oramos al unísono, ya sea con letras de himnos o incluso con oraciones que surgen desde dentro, creamos una atmósfera que puede romper no solo nuestros corazones, sino también el entorno que nos rodea. La música y la oración tienen el poder de levantar nuestro espíritu. Asistir a un servicio o grupo de oración es vital para fortalecer la fe y permitir que la inspiración del Señor fluya a través de cada uno de nosotros. Además,
La oración nos permite ejercer compasión. Cuando realmente nos dedicamos a interceder por quienes están luchando, nuestras vidas se transforman. Hay un poder que se libera cuando oramos por quienes sufren o luchan por ellos. A veces tenemos una idea preconcebida sobre las razones por las que la gente se encuentra en sus dificultades. La oración nos enseña a ver más allá de lo superficial y a dar la bienvenida a los demás tal como Jesús nos dio la bienvenida a nosotros. No hay corazón tan endurecido que la oración no pueda suavizarse. Al reflexionar sobre el papel de la oración en nuestra vida diaria, debemos considerar cómo podemos transmitir esta práctica a la próxima generación. Enseñar a nuestros hijos y a los jóvenes que nos rodean sobre la oración es fundamental. Podemos hacerlo a través de diálogos sobre nuestras experiencias y a través de momentos dedicados exclusivamente a ellas. Que vean que la oración no es solo un ritual, sino una expresión de fe viva y un medio para experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Al acercarnos al final de este bloque, es fundamental pensar en cómo tu vida puede ser un escaparate para la oración y la acción. ¿Cómo puedes ser un ejemplo? ¿Qué historia estás contando sobre la importancia de la oración? En Santiago 4.8 está escrito: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Es una invitación abierta a experimentar la cercanía de Dios, y al hacerlo, nos convertimos en testigos vivos de su generosidad y amor. En el nombre de Jesús, amén. Que tu vida se convierta en un testimonio del poder transformador de la oración, que sufra cambios y que otros se acerquen más al Señor. Que tu práctica de oración no tenga límites y que cada momento se convierta en una oportunidad para acercarte al corazón del Padre. Que Dios esté contigo en este camino de oración, trayéndote paz, propósito y un testimonio vibrante. En este 13º bloque consideraremos la intensidad de la oración y el profundo impacto que tiene en nuestro carácter y vida cristiana. La oración es un componente esencial de nuestra espiritualidad y, sin duda, una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestro alcance. No se trata solo de buscar ayuda en tiempos de necesidad, sino de una invitación a cultivar una relación más profunda con Dios, un espacio donde su presencia nos moldea y transforma. En Lucas 11:1, los discípulos pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Esta pregunta se plantea en un contexto donde dan testimonio de la profunda conexión que Jesús tiene con el Padre. No solo vieron a Jesús orar, sino que se dieron cuenta de que había algo extraordinario en la forma en que se comunicaba con Dios. Tenía intimidad, confianza y poder en sus palabras. Como ellos, nosotros también debemos buscar aprender a rezar auténticamente, y eso significa tomar la oración en serio. La oración no es simplemente una forma de hablar con Dios, es un acto de rendición y confianza. Cuando nos ponemos en oración, estamos reconociendo la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Es en este espacio donde empezamos a oír su voz, no solo en tiempos de crisis, sino también en las alegrías y las decisiones diarias. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos anima: no os preocupéis por nada, pero en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, hagan conocidas vuestras peticiones ante Dios. Este pasaje nos recuerda que la oración debe ser una parte integral de nuestras vidas, no solo un recurso en tiempos de angustia. A medida que profundizamos en este tema, necesitamos hablar de perseverancia en la oración. A menudo podemos sentirnos desanimados o incluso frustrados cuando los resultados de nuestras oraciones no son visibles de inmediato. Aquí es donde debemos recordar que la oración no es una fórmula mágica, sino un viaje de fe. En Lucas 18:1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente para enseñarnos la importancia de la perseverancia en nuestras oraciones. La viuda no se rindió ante los desafíos, y Jesús nos dice que Dios hará justicia a sus elegidos que le claman día y noche. Esta es una promesa poderosa. Dios escucha nuestras súplicas y responderá en el momento oportuno. Una vez recordé una situación personal en la que el Señor me invitó a perseverar en oración por un amigo que estaba pasando por grandes dificultades. Le vi luchando contra una adicción que parecía insuperable. En lugar de perder la esperanza, me dediqué a rezar fervientemente por él. Cada vez que me sentía desanimado, recordaba el ejemplo de la viuda persistente y seguía intercediendo. El tiempo pasó y observé no solo cambios en su vida, sino una transformación total y radical que solo Dios podía lograr. Finalmente se volvió hacia Cristo y hoy vive una vida libre y transformada.
Esta experiencia no solo fortaleció mi fe, sino que también me enseñó sobre la eficacia de la oración persistente. Cuando oramos, no solo clamamos por soluciones, sino que también estamos moldeados. La oración tiene el poder de transformarnos desde dentro. A través de la intimidad que recibimos en nuestras conversaciones con Dios, Él nos ayuda a afrontar nuestras debilidades, superar nuestras limitaciones y encontrar fortaleza en Cristo. En 2 Corintios 12, 9 y 10, Pablo reconoce la fortaleza de Dios en su debilidad, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Es esta debilidad la que nos lleva a buscar a Dios en la oración, permitiéndole actuar en nosotros y a través de nosotros. Cada oración que levantamos es un paso hacia la transformación, y cuando hablamos de la importancia de la oración, no podemos ignorar el impacto de la oración en nuestra comunidad. Al unirnos en oración como un cuerpo de Cristo, hacemos más que simplemente alzar la voz. Estamos uniendo nuestros corazones y propósitos. Esto es cierto no solo en nuestras iglesias locales, sino en cada interacción que tenemos entre nosotros y con el mundo que nos rodea. Cuando oramos juntos, no solo compartimos preocupaciones, sino que también estamos construyendo la relación de fe que nos une. Necesitamos establecer momentos de oración con el ejemplo en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestros pequeños grupos. ¿Qué tal proponer una reunión de oración con quienes están cerca de ti? El poder de la oración comunitaria es inconmensurable. Recuerdo una época en la que mi iglesia estaba atravesando una crisis y decidimos celebrar una semana de oración y ayuno. Lo que comenzó como un deseo de buscar dirección en Dios se ha convertido en un avivamiento espiritual. El Espíritu Santo actuó, trayendo paz y restauración no solo a la vida individual, sino a la comunidad en su conjunto. La gente comenzó a sanar, se restauraron las relaciones y comenzaron a brotar testimonios de fe. Esto no fue menos que una respuesta directa a nuestras oraciones. La oración también debe llevarnos a la acción. En Santiago 2:17, escuchamos que la fe sin obras está muerta. No podemos simplemente rezar y esperar que Dios haga todo. Cuando oramos por ayuda, sanación o recursos, debemos ser conscientes de cómo podemos ser la respuesta a esas oraciones. Si estás orando por alguien que necesita comida, quizá Dios te esté llamando a ser la mano que entregue esa comida. Si rezas por quienes están solos, quizá tu acción de ir a visitarlos sea la respuesta a esa oración. Es importante recordar que la oración debe inspirar nuestra acción. Así que, al reflexionar sobre la profundidad y eficacia de la oración, os invito a recordar el impacto que puede tener en vuestra vida y en la de los demás. Al hacer de la oración una prioridad y un acto de fe eficaz, estaremos moldeando no solo nuestro propio carácter, sino también el futuro de quienes nos rodean. Estamos llamados a ser guerreros de oración, intercediendo en nombre de nuestra familia, amigos e incluso de quienes aún no conocen a Cristo. Sin embargo, como en todo, hay que cultivar esta práctica con intención. La oración no es algo que deba relegarse a tiempos de emergencia, más bien debería ser una parte vibrante de nuestra vida diaria. Seamos diligentes en orar continuamente, en acercarnos a Dios y en experimentar la transformación que surge de este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Que tu vida de oración refleje el amor de Dios y que seas un apoyo para muchos. Que tus palabras traigan esperanza y que tu vida de oración inspire a otros a buscar al Señor con fervor. Que Dios te conceda la gracia y la disposición para ser un intercesor genuino en un mundo que tanto necesita su luz. En este bloque 14, os invito a reflexionar sobre el poder transformador del testimonio que resulta de una vida de oración. La oración no es solo un momento aislado en nuestra rutina, moldea todo nuestro ser y nos permite vivir de una manera que glorifica a Dios. El testimonio nace del corazón de alguien que ha experimentado la presencia de Dios y que, a través de sus intercesiones, ha visto la poderosa mano de Dios actuar en sus circunstancias y en la vida de los demás. Cuando hablamos de testimonios, recordamos Apocalipsis 12:11, que dice: le vencieron con la sangre del Cordero y con la palabra de su testimonio. Nos enseña que nuestras historias no son solo para nosotros, sino para animar a otros y proclamar la grandeza de Dios. Cada oración respondida, cada sanación, cada liberación es una oportunidad para exponer el poder de Dios en nuestras vidas. Es un testimonio vivo de cómo Él realiza milagros incluso en medio de las dificultades. ¿Por qué crees que la Biblia está llena de relatos de lo que Dios ha hecho? Para que podamos recordarnos y animarnos mutuamente en la fe. Los relatos de Israel sobre su liberación de Egipto,
Las promesas cumplidas y los milagros realizados son lecciones para nosotros hoy. Cuando compartimos nuestros testimonios de oración, creamos un legado espiritual que anima a otros a creer y tener esperanza en Dios también. Recuerda lo que dijo Jesús en Lucas 8:39 al sanar al demoníaco de Gerasa. Vuelve a tu casa y cuenta cuánto ha hecho Dios por ti. El impacto de lo que Dios ha hecho en su vida no debería limitarse solo a él, sino extenderse a muchos. Aquí, necesitamos rescatar una práctica poderosa que a menudo olvidamos: compartir las victorias de Dios en nuestras vidas. Te animo a que busques formas de compartir tus testimonios en reuniones de la iglesia, en pequeños grupos o incluso en las redes sociales. Al hacerlo, enciendes la llama de la esperanza en los demás y reafirmas la fidelidad de Dios. Además, tu testimonio puede convertirse en un catalizador para nuevos testimonios. Esto genera un ciclo de fe y ánimo. Otro aspecto vital es el testimonio para quienes aún no conocen a Cristo. Cuando oramos e intercedemos por las vidas que nos rodean, nos vemos impulsados a actuar. No basta con decir que rezamos. Necesitamos mostrar el amor de Jesús en acción. Un abrazo, una palabra de ánimo o una ayuda práctica en un momento de necesidad pueden ser un medio poderoso de presencia. Así es como caminamos constantemente hacia la misión que se nos ha dado: ser luz en este mundo. En Mateo 5:16 se nos instruye a dejar brillar nuestra luz ante los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Quiero desafiaros a pensar: ¿qué podéis hacer esta semana que refleje el amor de Cristo a través de la acción? ¿Quién hay en tu vida que necesita no solo tu intercesión en la oración, sino también tu presencia práctica? Pregunta al Señor qué oportunidades quiere abrir para que puedas servir y amar a los demás como Él ha hecho con nosotros. Una parte significativa de este testimonio vivo es también la gratitud. Recuerda reconocer siempre lo que Dios ha hecho a través de tus oraciones. ¿Cuántas veces hemos olvidado dar gracias por todo lo que Él ha hecho? En 1 Tesalonicenses 5:16-18 se nos anima a alegraos siempre, orad sin cesar, y en todo dad gracias. La gratitud es una parte integral de la oración. Cuando recordamos dar gracias, fomentamos una actitud positiva y llena de fe. Mientras recorremos este camino, debemos recordar que nuestra oración no es solo para nuestro beneficio personal. Debemos ser intercesores para quienes no tienen voz, para quienes sufren injustamente y para quienes están marginados. La Biblia está llena de ejemplos de oración de intercesión, desde Moisés intercediendo por Israel hasta Jesús mismo orando por sus discípulos. Esto nos muestra que la oración es un llamado a actuar en nombre de los demás, con amor, compasión y a menudo audacia. Así que, mientras avanzamos, recuerda que tus oraciones no solo moldean tu vida, sino que también se extienden para tocar y transformar la vida de quienes te rodean. Que tu vida sea un testimonio constante de la fidelidad de Dios y de la bondad que encontramos en Él. En cada oración que levantes, que la seguridad del poder de Dios se manifieste no solo en tus necesidades, sino a través de tus acciones y testimonios. En el nombre de Jesús, amén. Que tu vida de oración sea fuente de luz y esperanza, y que siempre busques maneras de compartir esa luz con el mundo que tanto necesita el amor de Cristo. Que Dios te bendiga y te permita ser un mensajero de fe, guiando a otras vidas para experimentar su increíble gracia.